Kaixo. Somos Rosario y Nayara y antes de que empiece el podcast queremos comentar que esta grabación va a ser hablada o la vamos a comentar en dos idiomas distintos, que es el castellano y el euskera, el idioma natal de cada una. Vamos a dialogar sobre una filósofa científica y activista india llamada Vandana Shiva, que nació en 1952 en una localidad de la India llamada Dehradun. Esta mujer estudió física y se doctoró en filosofía de la ciencia en la Universidad of Western Ontario. Es una de las primeras representantes del ecofeminismo, corriente que relaciona las defensas de la naturaleza con las defensas de las mujeres. Nebdania erakundea sortu zuen biodibertsitatea, hazi tradizionalak eta nekazaritza ekologikoa sustatu dituena. Ekologia, garapen iraunkorra, nekazaritza eta justizia sozialari buruzko liburu ugari idatzi ditu. Bestalde, Vandana Shivaren pentsamendua 20. mendearen bigarren erdian sortu zen, aldaketa politiko-sozial eta ingurumenekoak markatutako testuinguru batean. Postkolonialismoa herrialde asko, Indiaren kasuan, Europar kolonialismotik independizatu berriak ziren. Aldi horretan, mendebaldeko garapen eredu bat aplikatzen saiatu ziren industrializazioan, hazkunde ekonomikoan eta modernizazioan oinarritua. Krisi ekologikoa aldiz, 1960ko eta 1970ko hamarkadatik aurrera ingurumen arazekin kezka areagotzen hasi zen. Hala nola, baso soiltzearena, biodibertsitatearen galerarena, kutsaduraren eta baliabide naturalen narriadura. La aparición de movimientos sociales, en este contexto surgieron movimientos que defendían la protección del medio ambiente, los derechos de las mujeres y la justicia social, como el ecologismo, el feminismo y los movimientos campesinos e indígenas. Un ejemplo muy importante es The Chishpo Movement, en el que las mujeres campesinas en India protegían los bosques abrazando los árboles para impedir su tala. Este movimiento influyó en las ideas de Shiva sobre la relación entre la mujer, la naturaleza y el desarrollo del medio ambiente. Aunque Vandana Shiva no es una pedagoga en concreto como profesión, hemos indagado un poco más en qué aspectos puede contribuir o ha podido contribuir ella y sus ideas en el ámbito educativo. Y hemos descubierto que como contribuye con el ecofeminismo, todas esas ideas feministas que ella ha divulgado repercuten en la educación, obviamente, y también en ese aspecto, por ejemplo, a las niñas indias que pudieran acceder a esa educación. Lehenik eta behin hezkuntza ekologikoei buruz hitz egingo dugu. Hemen, hezkuntzak gizakien eta naturan arteko interdependentzia erakutsi behar dula defendatzen zuen Vandana Shivak. Ekosistemak, biodibertsitatea eta ingurumena zaintzan garrantzia ulertzeko launduz. Ekofeminismokin jarraituz, Rosariok esan duen bezala, naturan esplorazioaren eta genero desberdintasunen arteko harremanak aztertzea proposatzea bializuen. Bi arazo garapen eredu askotan lotuta dela kutsiz. A su vez, esta física tiene en cuenta la valoración del conocimiento tradicional, es decir, destaca la importancia de los saberes de los indios, de los campesinos locales, y critica que el sistema educativo no solo considere válido el conocimiento científico occidental, sino que debe de ir más allá. A su vez, un punto muy importante es que la educación tiene que promover valores como la sostenibilidad, la equidad y la paz, buscando una sociedad más justa y respetuosa con la vida y con la naturaleza. Todos estos factores que desarrolla Vandana sobre la vida son necesarios en el ámbito educativo, porque, como decía ella, tanto las mujeres como el medio ambiente son recursos muy asequibles y fáciles de manipular que pueden llegar a ser explotados. Entonces es muy importante sobre la idea de que todas esas niñas o mujeres que son manipuladas y llevadas al terreno de donde o la familia quiere o un varón, una figura varón
desea, no pueden retirar sus sueños. Bestalde, nik honen aria esan berrauket, beak tradizioik garrantzia honde emateiola eta asko nabarmentzeula, baina Rosariok esan duen bezala, emakumeen bizin pasatzean gauza asko baita, bai, erligionaletik antaena, tradizion gauza dira. Orduan, nik horri baita kritika bat nahi diotze, oso niritzen zait tradizioa mantentzea, zezkenen bakoita bere kultura, bere bizipenak tala mantendu marrauzke, baino ez denean, iritsi zaik izartzen aurreak ajon bar deula baita. Bueno, sabemos que todas las ideas que recogió Badana sobre el ecofeminismo están presentes en la actualidad. Sabemos que el medio ambiente tiene que ser cuidado porque si no se destruye. Al igual que como hemos comentado antes, a las mujeres y a la justicia social. En el caso de que no se cuide y no se luche por ello, puede acabarse. Azkenik, Badana Xibak egindako interbentzio hauek gaur egun nola aplika litzazkegun eztabaidatu nahi dugu. Hau da, berak hainbat dira emate ditu, adibidez, genero ikuspegiei buruzkoa, eta gaur egun oraindik jarraitzen duen arazo bat izanik, pentsatze deu ikasgelan hau aztertzea daola, bai ingurumen arazokin, emakumekin eta komunitate haulekin eztabaidak sortuz elkarren artean o dinamika batzuk. Bueno, somos conscientes de que tanto la idea como del medio ambiente como del feminismo o de la discriminación a la mujer, desigualdad de género, hoy en día hay ideologías que consideran que ya no está presente y que no es necesario el seguir dándole voz o que directamente no existen. Entonces, bueno, Nayera. Guk uste deu, hau beak indako aportazio hau ikaskela eta mateukeula gehien bat ume txikintzat o LH-ko ikasle batutzat, lehen esan detena, proiektu kiten o lako gauzak kiten, nun bi gauza konparatzeazkau, bai ingurumen arazoa guantxe da ona eta emakumena ze guaindik gauza asko lortzeko azkeu, behaiek ondo ulertzeko bata bestek dauzkan arazok eta bik elkarlanen otaukeala gauza sendo bat lortzeko. Bueno, hay que darle valor también a la valentía que tuvo Bandana de, en su momento, en su época, en su situación, tener la valentía de acabar con todo ello que le frenaba y ella educarse por su cuenta, entrar en una universidad y sobre todo esparcir todas estas ideas para que puedan llegar a más sitios. Azkenik, komentatu barrauke oso interesante iruditu zaigula Bandana Xibak intzun konparazio hau, ez geun espero guk ez da olako zoze, azkenen oso interesgarri iruditu zaigu bi arazo hauen batasun bat ikea, bi konparatuz eta ikusiz o azalduz nola bik oso egoera txarren dauden guantxe bertan o egondian bere garaien eta nola erlazioaukean eta aurrea segitzaukean. Bueno, nos gustaría también indagar un poco más porque es interesante las ideas que propone Badana Xiba y pues eso, que nos ha parecido interesante conocerla y conocer sus ideas porque nos ha abierto también mucho la mente y nos ha hecho reflexionar nueva sobre información, nuevos contenidos. Sí, eso es. Y pues y hasta esto ha sido todo. Ayodo. Ayodo.